Volver a donde aprendí. Regresé al instituto una mañana de agosto. El cielo estaba nublado y el aire todavía tenía ese olor a tierra mojada que queda después de la lluvia. Hacía varios años que no volvía, y sinceramente nunca imaginé que regresaría. Me detuve unos segundos frente al portón principal. Desde afuera se notaba que el lugar estaba en remodelación. Había montones de arena, paredes recién pintadas y trabajadores moviendo materiales. Algunas áreas ya lucían renovadas y otras seguían llenas de herramientas y bloques. Entré despacio. Mientras caminaba por el corredor principal sentí una mezcla de emoción y nostalgia. Cada rincón me recordaba algo. Pensé en las mañanas en las que llegaba con sueño, las tareas que terminaba casi a última hora y las conversaciones con mis compañeros antes de entrar al salón. Todo se veía diferente, pero al mismo tiempo había cosas que seguían exactamente igual. Continué recorriendo el instituto. Algunas puertas eran nuevas, varias paredes tenían otros colores. Sin embargo, todavía estaban las gradas por donde subíamos todos los días y algunos salones conservaban el mismo aspecto de antes. Fue entonces cuando vi un perro. Era café, de tamaño mediano y con una expresión muy tranquila. Estaba acostado cerca de unos bloques de una construcción, sin prestarle atención al ruido de los martillos ni a las personas que trabajaban. Me llamó la atención porque, cuando estudiaba ahí, siempre aparecían perros por los corredores. Algunos estudiantes les daban comida, otros simplemente los acariciaban durante el recreo. Ya era normal verlos ahí, caminar por el instituto como si también fueran parte del lugar. Después de unos segundos el perro se levantó y comenzó a caminar. Sin pensarlo mucho decidí seguirlo. Mientras avanzaba detrás de él, empezaron a regresar muchos recuerdos. Recordé los años que pasé estudiando ahí y también una etapa que nadie espera vivir, las clases virtuales. De un día para otro dejamos de asistir al instituto, los corredores quedaron vacíos y los salones permanecieron cerrados durante mucho tiempo. Ya no escuchábamos las risas en los recreos ni las conversaciones antes de empezar las clases. Todo pasó a ser por medio de una pantalla. Cada mañana encendíamos la computadora o el teléfono para conectarnos. Algunas veces el internet fallaba y otras era difícil escuchar a los maestros porque el sonido se cortaba. También me costaba concentrarme estando en casa. Aún así, las clases continuaban y todos hacíamos lo posible por cumplir con las tareas y entregar los trabajos. Extrañábamos muchas cosas, ver a los compañeros, comenzar antes de entrar al salón y compartir los recreos. Aunque hablábamos por medio de videollamadas o mensajes, no era lo mismo. El perro siguió caminando mientras yo pasaba frente a varios salones. Algunos estaban siendo reparados y otros ya tenían ventanas nuevas. Me detuve frente a uno que me recordaba muy bien. Desde afuera imaginé los pupitres ocupados, al maestro explicando y a todos copiando en sus cuadernos. Por un momento fue como si nada hubiera cambiado. Seguí caminando hasta llegar al bosquecito. Siempre había sido uno de mis lugares favoritos. Los árboles se movían con el viento y el ambiente seguía siendo muy tranquilo. Me senté un momento bajo la sombra y dejé que los recuerdos aparecieran poco a poco. Recordé actividades escolares, exposiciones, trabajos en grupos y algunos exámenes que en ese momento parecían imposibles. También pensé en los días de clases virtuales. Al principio creíamos que sería solo un par de semanas, pero el tiempo pasó y tuvimos que acostumbrarnos a estudiar de una forma completamente distinta. No fue una etapa fácil. Hubo días en los que la conexión fallaba justo cuando empezaba una clase. Otras veces era complicado entender algunos temas porque no estábamos frente al maestro. Aún así, poco a poco aprendimos a adaptarnos. Descubrimos nuevas formas de trabajar, usamos plataformas que antes no conocíamos y aprendimos a organizarnos mejor. Mientras observaba los árboles pensé que el bosquecito casi no había cambiado. Tal vez había crecido un poco, pero seguía transmitiendo la misma tranquilidad que recordaba. Después de permanecer unos minutos ahí, me levanté para continuar el recorrido. El perro volvió a aparecer. Estaba sentado cerca de un sendero, como si hubiera estado ahí esperándome. Caminé hacia él, pero apenas me acerqué, se levantó y siguió avanzando. Lo seguí una vez más. Pasamos junto a varios espacios que antes estaban llenos de estudiantes y ahora permanecían silenciosos por las remodelaciones.
Era extraño ver al instituto tan diferente y al mismo tiempo reconocer cada lugar sin necesidad de pensarlo. Cuando llegamos cerca de los árboles, el perro desapareció entre el camino. Lo busqué unos segundos, pero ya no estaba. Solo se escuchaba el movimiento de las ramas. Sonreí sin darme cuenta. A veces los recuerdos aparecen así, de repente, y luego desaparecen igual de rápido. Continué caminando hasta regresar cerca de la entrada principal. El cielo comenzaba a despejarse y algunos rayos del sol iluminaban las paredes recién pintadas. Los trabajos seguían ocupados y el sonido de las herramientas llevaban el ambiente. Miré el instituto una vez más. Era evidente que muchas cosas habían cambiado desde la última vez que estuve ahí. Había edificios renovados, espacios diferentes y nuevas construcciones. Sin embargo, todo era el mismo lugar donde aprendí durante varios años y donde compartí tantos momentos con mis compañeros y maestros. También me di cuenta que yo ya no era la misma estudiante, que recorría esos pasillos todos los días con el mismo tiempo que llegaron nuevas experiencias, nuevos aprendizajes y también algunos desafíos que en ese entonces no imaginaba. Antes de salir volteé hacia el bosquecito y a lo lejos estaba otra vez el perro café, acostado bajo un árbol, observando todo con la misma tranquilidad con la que había visto al entrar. Me dio la impresión de que siempre había estado ahí, viendo pasar las generaciones de estudiantes. Sonreí y seguí mi camino. Mientras me alejaba, el ruido de la construcción fue quedando atrás. Pensé en todo lo que había vivido en ese lugar, los días de las clases presenciales, el tiempo de la educación virtual, el regreso a un instituto que ahora lucía diferente. Aunque los edificios cambien, las personas se vayan y los años pasen, siempre habrá lugares capaces de hacernos recordar una etapa importante de nuestra vida y ese instituto, sin duda, seguirá siendo uno de ellos.